Ok, entonces el tema de hoy es sucesiones. Es un tema que ustedes también estuvieron viendo en cálculo uno y pues vamos a ver varios ejemplos ahorita de sucesiones para Rn y también vamos a ver criterios de convergencia y relaciones entre si está acotada y converge, ¿no? O por ejemplo, cuál es la analogía entre completez y sucesiones, así como la vieron ustedes en R. Eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, vamos a empezar primero diciendo qué es una sucesión en Rn. Así como una sucesión en R era una función que va de los naturales a los reales, en Rn una sucesión es una función que va de los naturales a Rn. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es la notación para sucesiones. Es una notación que tiene dos subíndices, ¿ok? La notación a veces es lo que más nos cuesta entender, porque nosotros solemos poner las coordenadas del vector en la parte de abajo, pero si se dan cuenta, aquí las coordenadas están en la parte de arriba, son superíndices. Y el subíndice de abajo nos indica el elemento del que estamos hablando en la sucesión. Por ejemplo, aquí arriba aparece xk menos 1. Eso significa que todo esto de aquí es el k menos un elemento de la sucesión en Rn. Y observen que como es un punto en Rn, pues va a tener n coordenadas, ¿verdad? Estas coordenadas las denoto con subíndices, superíndices, perdón. Aquí aparece x1, luego va a aparecer x2, aquí aparece ya finalmente xn. Entonces, si se dan cuenta, esto es básicamente lo que es la notación para sucesiones en Rn. De nuevo, aquí tenemos el elemento késimo, ¿no? El elemento k. Y pasa lo mismo, ¿no? El subíndice, la parte de abajo, es lo que nos dice el elemento de la sucesión del que estamos hablando, y la coordenada va en la parte de arriba. Nos dice, esta es la primera coordenada, esta es la segunda coordenada, así hasta llegar a la enésima coordenada. Ahora, si se dan cuenta, los elementos de un solo renglón, de una sola entrada, me forman una sucesión de Rn. Fíjense, si me fijo en este primer elemento, este es xk menos 1. Podemos imaginarlo como el k menos un elemento de una sucesión en R, porque esto es un número real, por definición. Ahora, nos vamos al siguiente que está en la parte de abajo y aparece xk. Xk, de nuevo, es el késimo elemento de la sucesión. Observen que no hemos cambiado de subíndice, de superíndice, perdón. El superíndice sigue siendo el mismo. Eso quiere decir que estamos en el mismo renglón. Y si me paso al de abajo, pues de nuevo tengo xk más 1, y este de aquí sería el k más un elemento de la sucesión asociada al primer renglón. Por eso es que aquí tiene un 1 arriba. Entonces, en una sucesión de Rn, los elementos se van a ver así, y por cada uno de los renglones, por cada una de las entradas, vamos a tener una sucesión de R. ¿Ok? Entonces, esta es la notación, acostúmbrense a la notación, esta es la notación que van a ir siguiendo a lo largo del curso de Marco, esta es la notación que usa él. Y pues vamos ahora a definir un concepto bien importante, que es la convergencia de sucesiones. Vamos primero a definirlo abstractamente, luego vamos a hacer una analogía con R y luego vamos a ver cómo se ve geométricamente. Entonces, vamos a tener que una sucesión xk de Rn converge si existe un punto x0 en Rn tal que para todo epsilon mayor que 0 existe un subíndice n que pertenece a los naturales, obviamente, tal que para todo natural mayor o igual a n, que es este de acá, se cumple que la distancia entre xk y x0 es menor que epsilon. Primera observación, la definición de convergencia depende de la métrica. ¿Ok? Aquí estamos tomándonos la diferencia, la distancia entre estos dos puntos, y eso de aquí es la métrica aplicada a estos dos puntos. Entonces, si se dan cuenta, si yo cambio de métrica, voy a tener una definición diferente de convergencia. Pero ahorita nos vamos a olvidar de todas las demás métricas y vamos a quedarnos solo con la métrica clásica, la métrica que nos sirve para medir distancia entre dos puntos en geometría analítica. Ahora,
Otra observación es que esto de aquí es una total analogía a lo que ustedes vieron en cálculo 1. ¿Se acuerdan? En cálculo 1 decían que una sucesión convergía si para todo epsilon mayor que 0 existía un natural tal que para todo natural mayor o igual a ese natural que existe, se cumplía que el valor absoluto de xk menos x0 es menor que epsilon. Es decir, en R lo que hacíamos era definir convergencia de la misma forma que lo estamos haciendo aquí, solamente que usábamos la métrica de R. La métrica de R, si se acuerdan, la métrica usual es el valor absoluto de la diferencia entre dos números. Así es como medimos distancia entre dos números reales. Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo, nada más que lo estamos subiendo al siguiente nivel. Estamos subiendo la dimensión, pero es el mismo concepto. Vamos a ver cómo se ve geométricamente la convergencia de una sucesión en R, N, ¿no? Vamos a tomarnos R2, ¿no? Porque estamos limitados de dimensión. Vamos a tomarnos el ejemplo de R2. Y, por ejemplo, supongan que ese es mi primer elemento de la sucesión. Le voy a poner X1. Eso es mi primer elemento de la sucesión. Si yo me sigo, pues no sé, a lo mejor puedo encontrarme por acá X2, y esto de aquí pues va a ser mi segundo elemento de la sucesión. Y conforme yo vaya avanzando, pues no sé, por ejemplo, me va a aparecer aquí X3, X4, X5, y voy a poner puntitos rojos. Eso quiere decir que sigo la sucesión. Voy a llegar hasta un cierto XK. Aquí está XK. Entonces vamos a irles poniendo nombre. Este de aquí es X3, este de aquí es X4, este de aquí es X5, y me sigo hasta llegar a un cierto XK, ¿no? Supongan que el punto al que quiere converger la sucesión es este de aquí, que voy a llamar X0. Entonces ese punto quiero que converja la sucesión, y de hecho de aquí en adelante todos los elementos se van a ir acercando cada vez más a X0. Entonces, lo que nos dice la sucesión es que esta sucesión de acá converge si existe este x0 que acabo de dibujar, tal que para cualquier epsilon mayor a 0 que yo me tome, no importa qué tan chiquito sea, se cumple que siempre va a existir un elemento de la sucesión que queda adentro de esta bola de radio epsilon con centro en x0. Entonces, lo que me diría geométricamente la definición es, bueno, tómate una bola de radio epsilon, supongan que este X de radio epsilon, ve cuáles elementos quedan encerrados, y no importa qué tan chiquita sea epsilon, siempre vas a tener elementos de la sucesión XK adentro de esta bola de radio epsilon. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo que nos está diciendo la definición. Si se dan cuenta, es muy parecida a la definición en R. La definición en R era igual, nada más que lo hacíamos en una línea. Aquí es lo mismo, nada más que lo estamos haciendo en un plano, ¿ok? Y lo mismo aplicaría para tres dimensiones, ¿no? Si le ponemos una dimensión más a esta cosa, pues de nuevo tendríamos puntos en el espacio y podríamos encerrarlos a todos en una esferita de radio epsilon a partir de un cierto subíndice. Aquí, por ejemplo, es a partir de K. El K más 1 también va a estar adentro, K más 2, así hasta llegar hasta X0. ¿Ok? Entonces, no sé si recuerden que también Marco les llegaba a decir que lo que caracteriza la convergencia de sucesiones es que dentro de esta bolita de radio epsilon, que puede ser tan chiquita como yo quiera, hay una cantidad infinita numerable de elementos de la sucesión, y afuera hay una cantidad que siempre es finita. Pueden llegar a ser 1000, pueden llegar a ser 1.000.000 de elementos que están afuera de la bolita, pero no importa porque es una cantidad finita y la mayoría de elementos quedan adentro de la bolita. Entonces, esto de aquí es cómo se ve geométricamente el concepto de convergencia. Y ahora vamos a ver la notación para decir que algo converge. Si xk converge a x0, lo vamos a denotar así, como el límite cuando k tiende a infinito de xk. Observen que le estoy poniendo la línea para decir que estoy hablando de una sucesión en Rn, y esto de aquí converge a un punto x0. Observen que de ambos lados de la igualdad se tiene consistencia, hay coherencia, porque de este lado estoy tomándome el límite de un vector que tiene n entradas, y del otro lado estoy recibiendo un vector que también tiene n entradas, ¿no? Esto de aquí pertenece a Rn, no hay falla, es un vector. Entonces, siempre fíjense que tengan del mismo lado concordancia, ¿no? Si aquí estoy sacando el límite de un vector de n entradas,
pues aquí también voy a obtener un vector de n entradas, ¿ok? No puede aparecer una entrada de más, no le puedo quitar una entrada, siempre tiene que haber consistencia de ambos lados. Ahora vamos a ver uno de los teoremas más importantes de sucesiones. Y de hecho este teorema lo van a usar muchísimo, porque también va a aparecer más adelante cuando se vea derivada. Se llama teorema puente. Y el teorema puente, pues te relaciona la convergencia de sucesiones en R, que es algo que ustedes ya saben, es algo que ustedes ya dominan, y la convergencia con sucesiones en Rn, que es lo que están aprendiendo. Entonces, sea xk una sucesión de Rn, observen que aquí estoy denotando a xk, sus elementos, ¿no? Aquí está el késimo elemento, entrada 1. Aquí va a estar el késimo elemento, entrada 2, hasta llegar al késimo elemento, entrada n. Y observen que el teorema dice que xk converge a x0, sí, solo sí, para cada i, donde i es un número entre 1 y n, se tiene que la iésima entrada, la iésima sucesión de toda esta sucesión de Rn, converge a la iésima entrada del punto x0. ¿Ok? O sea, acuérdense que yo por cada una de las entradas voy a tener una sucesión. Y estoy diciendo que si cada una de esas sucesiones, la sucesión del renglón 1 converge al valor al primer valor de x0, la sucesión del segundo, de la segunda entrada converge al segundo valor de x0, y así me voy hasta que esa sucesión que es de la enésima entrada converja a la enésima entrada de x0, entonces, eso va a pasar sí, solo sí, toda la sucesión converge a x0. Y para que veamos más claro esto, vamos a ver un ejemplo. Entonces, el ejemplo que hoy les traigo es un ejemplo bastante clásico y pues que tampoco es tan difícil de entender. La sucesión va a ser una sucesión en R2. O sea, voy a tener aquí dos entradas. Voy a tener 1 entre K y menos 1 a la K. Ambas entradas son sucesiones que ustedes ya conocen, que ya saben si convergen o no convergen. Y entonces lo que me preguntan es, ¿esta cosa converge? ¿Será que esta cosa converja? Bueno, pues sabemos que por el teorema puente, toda la sucesión va a converger a un cierto punto, si solo si cada una de las sucesiones por entrada converge. Y si se dan cuenta, en esta sucesión, que es de dos dimensiones, esta primera entrada es una sucesión que sí converge. Si yo tomo el límite, cuando k tiende a infinito, todo esto de aquí me da 0, ¿no? Pero si yo tomo el límite cuando k tiende a infinito de esta segunda sucesión, observen que es una sucesión que oscila. Entonces no voy a tener convergencia. No se va a infinito, tampoco se va a menos infinito, pero no converge. ¿Ok? Entonces, como esta segunda sucesión no converge, aunque esta sí converja, toda la sucesión no va a converger. ¿Por qué? Por el teorema puente. Entonces vamos a poner no. Y ahora vamos a escribirlo matemáticamente. Vamos a ponerle pues, aunque existe el límite cuando k tiende a infinito de 1 entre k, que esto de aquí es 0, para quienes no lo recuerden, no existe el límite cuando k tiende a infinito de menos 1 a la k. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, esto de aquí implica que entonces por teorema puente, la sucesión xk la voy a poner así como xk, no converge. ¿Ok? Entonces, así es más o menos para lo que nos sirve el teorema puente. Para relacionar las sucesiones de R con las sucesiones de Rn. Y si se dan cuenta, con lo que ustedes ya saben de cálculo 1, ya pueden demostrar si una sucesión en Rn converge o no. ¿Ok? Nada más tienen que checar entrada a entrada. Vamos a poner un ejemplo en el que sí converja. ¿Cómo le haríamos para que esa sucesión convergiera? Pues no sé. Tómense, por ejemplo, ahora xk igual a 1 entre k, la misma entrada que la otra vez. Y aquí vamos a poner menos 1 a la k entre k. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta intuitivamente, existe el límite
cuando X tiende a infinito. Y de hecho, cuando K tiene infinito, perdón, de 1 entre K, esto de aquí vale 0. Y esto de aquí coincide, aquí, perdón, voy a poner existe, y coincide con el otro límite, ¿no? El límite cuando K tiende a infinito de menos 1 a la K. Porque a pesar de que esta segunda sucesión sigue oscilando, como estoy dividiendo entre K, oscila cada vez menos. Su comportamiento en R, para quienes no lo recuerden, es más o menos así. Yo voy a tener el 0 y el primer elemento va a quedar, no sé, de este lado, los negativos. El segundo va a quedar más cerca, el tercero más cerca, y me voy a ir pegando cada vez más por ambos lados al punto 0, y por eso es que esta sucesión converge, porque sus elementos se van pegando, a pesar de que está oscilando. Entonces, los dos límites valen 0, y por teorema puente, entonces aquí por teorema puente, les digo que este teorema es importantísimo, lo van a ver, se tiene que, pues bueno, aquí en vez de igual le voy a poner dos puntitos, se tiene que el límite cuando K tiende a infinito de xk, x y acá como vector, ¿verdad? Esto de aquí es igual a ¿quién? Pues al 0, 0, ¿no? Porque entrada a entrada la sucesión converge a 0. En esta entrada converge a 0. En esta otra entrada también converge a 0. Entonces, por teorema puente, se vale que todo el límite es el 0, 0. ¿Ok? Entonces, esta es una pequeña probadita de qué es el teorema puente y cómo nos va a servir para poder estudiar sucesiones en Rn. Es un teorema importantísimo, también lo vamos a ver cuando veamos límite, cuando veamos continuidad, incluso en la parte de derivada también usamos teorema puente. Y pues ahora vamos a definir otro concepto muy importante para las sucesiones. En cálculo 1, ustedes vieron sucesiones en R, pero Marco también les enseñó sucesiones de Cauchy, ¿verdad? O sea, vieron sucesiones normales y también vieron sucesiones de Cauchy. Si no vieron sucesiones de Cauchy, bueno, aquí las vamos a recordar. Y lo que nos dice la definición de sucesión de Cauchy es que una sucesión en Rn es de Cauchy si para todo epsilon mayor que 0 existe un número natural tal que para cualquier par de elementos naturales mayores o iguales a ese natural, se cumple que los elementos se van pegando cada vez más. ¿Ok? Esto de aquí es la diferencia de xk menos xl es menor que epsilon. Intuitivamente, una asociación de Cauchy nos dice que conforme vamos creciendo el valor de k, sus elementos se van pegando cada vez más, van a estar cada vez más juntitos. ¿Ok? Porque esto además pasa para cualquier epsilon, entonces no importa qué tan chiquita sea, yo siempre voy a poder encontrar dos elementos de la sucesión, tales que su distancia sea más chiquita que cualquier epsilon positivo que yo me tome. Entonces, esto es una sucesión de Cauchy. La diferencia es que aquí no estamos marcando la convergencia hasta un cierto punto, sino que nos estamos fijando en la diferencia de los elementos. De nuevo, es un concepto que depende de la métrica. Si yo cambio la métrica, cambia la definición de convergencia. Y pues vamos a ver cómo es que estas sucesiones de Cauchy se relacionan a lo que conocemos como completez. Antes de ver eso, tenemos que ver el teorema puente para las sucesiones de Cauchy, que es la misma idea de lo que vimos hace rato. Dada una sucesión en Rn, acuérdense, el superíndice me dice la entrada en la que estoy y el subíndice me dice el elemento de la sucesión en el que estoy. Entonces, todo esto de aquí es una sucesión en Rn. Voy a decir que xk es una sucesión de Cauchy, sí, solo si, entrada a entrada, cada una de estas sucesiones es de Cauchy. ¿Ok? Esto de aquí de nuevo se puede demostrar directamente usando el teorema puente que vimos hace ratito. Esto de aquí es como un corolario, realmente no es un teorema, es como un corolario. Y pues está padrísimo, ¿no? Porque entonces para saber si una sucesión es de Cauchy en Rn, pues lo único que hago es ver si una sucesión es de Cauchy en R. Y en la recta estas sucesiones se veían bien bonitas, no sé si se acuerden, pero estas sucesiones, supongan que esto de ahí es R, estas sucesiones se veían más o menos así. Iba un elemento, pero luego va otro elemento y luego se van pegando estos elementos. Se van pegando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y así es más o menos como se ven las sucesiones de Cauchy en R. Y pues para ver si una sucesión de Cauchy es de Cauchy en Rn,
pues lo único que tienen que hacer es ver que entrada a entrada, cada una de estas sucesiones es una sucesión de Cauchy. Entonces es una herramienta bastante útil porque ya usan pues lo que ustedes vieron en cálculo 1, ya no hay nada nuevo. Ahora sí vamos a ver el superteorema de completez. Vamos a dar un pequeño review de lo que hemos visto de completez. Primero definimos completez para Rn. ¿Se acuerdan? Vimos que si definimos un rectángulo, que es básicamente hacer productos cruz con varios intervalos, si definimos un rectángulo y vamos metiendo rectangulitos más chiquitos adentro de cada rectángulo, o sea, vamos creando una sucesión de rectángulos anidada, la intersección de esa sucesión debe ser distinta del vacío, y si pasa eso, entonces decimos que Rn es completo, ¿verdad? Luego extendimos el concepto cuando vimos topología. Dijimos, mira, no tienes que tomarte un rectángulo, puedes tomarte cualquier familia de abiertos, y si esos abiertos están anidados y su intersección es no vacía, entonces ese espacio de ahí también va a ser completo. Entonces, las definiciones de completez que hemos visto hasta ahora dependen de anidar cosas, dependen de anidar rectángulos o dependen de anidar conjuntos abiertos. Pueden ser bolas, rectángulos, lo que ustedes quieran, pero ambos dependen de anidar cosas. Ahora vamos a ver una definición de completez que es mucho más general, también se usa para espacios métricos, y lo más bonito es que ya no aparece nada de anidado, lo único que estamos usando es sucesiones. Entonces, sea XD un espacio métrico, eso quiere decir que D, pues obviamente es una métrica que cumple las condiciones que vimos la otra vez. X es un conjunto distinto del vacío, esto de aquí es un espacio métrico. Vamos a decir que X es completo si para toda sucesión de Cauchy en X, vamos a hacer una pausa. ¿Cómo que para toda sucesión de Cauchy en X? Bueno, la sucesión de Cauchy, pues va a ser la misma definición que vimos hace rato, nada más cambiamos la métrica, ¿verdad? O sea, si por ejemplo ahorita estamos en un espacio métrico que es de funciones, pues estos elementos de aquí ya no van a ser vectores en Rn, sino que van a ser funciones, ¿no? Y la métrica que voy a usar, pues ya va a ser la de Rn, ¿verdad? Voy a usar una métrica de las muchas que vi la semana pasada. Entonces, sí se puede definir sucesión de Cauchy para espacios métricos, entonces no hay problema con decir para toda sucesión de Cauchy en X. Entonces, lo que sigue después es, existe límite cuando k tiene de xk igual a x0 y ese punto pertenece en x. Entonces, vamos a leerla toda otra vez. X es completo si para toda sucesión de Cauchy en x existe el límite de esa sucesión y es un punto que se queda en x. Esto es muy importante porque si ustedes recuerdan sus clases de cálculo 1, recordarán que hay sucesiones de irracionales, de puros números irracionales, que convergen a números racionales. Y análogamente también hay sucesiones de números racionales que convergen a números irracionales. Entonces, eso sería, por ejemplo, una prueba intuitiva de que ni Q, que son los racionales, ni I, que son los irracionales, son espacios métricos completos, porque siempre me voy a poder encontrar sucesiones cuyos elementos se pegan, o sea, son sucesiones de Cauchy, y que no convergen a un punto dentro del espacio. Por eso es tan importante remarcar esto, que el punto debe de pertenecer al espacio. Si pasa esto para toda sucesión de Cauchy, entonces mi espacio métrico es completo. ¿Ok? Y este teorema, pues les digo, es muy bonito, porque ya lo único que tienes que hacer es meter sucesiones, y pues con esto acabaríamos todo lo relacionado a completez. Vimos tres definiciones de completez. La primera es una completez que depende de rectángulos anidados. La segunda es una completez que es más general, que ya no depende de rectángulos, puede depender de cualquier conjunto abierto, anidado que nos encontremos. Y esta asociación es mucho más general, porque ya ni siquiera tienes que anidar cosas. Lo único que tienes que hacer es fijarte que para toda asociación de Cauchy, en el espacio, se cumpla que esa asociación converge y ese punto al que converge se queda en el espacio. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente la definición de completez para sucesiones. Es la relación entre completez y sucesiones de Cauchy. Algo parecido vieron cuando estudiaron sucesiones en R, entonces deben de tenerlo algo fresco. Y ahora vamos a tomarnos un caso particular del teorema anterior. El teorema anterior dice, dado un espacio X, ¿no? Y una métrica D. ¿Qué pasa si me tomo como espacio X a Rn y a la métrica D la tomo como la métrica usual? Bueno,
Si pasa eso, nosotros ya sabemos que esto de aquí es espacio métrico completo. ¿Se acuerdan? Usando el teorema de rectángulos anidados, se puede probar que este par de aquí es un espacio métrico completo. Pero como es espacio métrico completo, entonces por el teorema anterior se va a cumplir que xk converge si y solo si xk es sucesión de Cauchy. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo único que tengo que ver en una función para que converja es ver si es sucesión de Cauchy. Ya no tengo que preocuparme tanto en la convergencia normal. O sea, como estamos en un espacio métrico completo, la convergencia es sinónimo de sucesión de Cauchy. Pero si estuviéramos en un espacio métrico diferente, que no necesariamente es completo, esto de aquí no se vale. ¿Ok? Entonces, esto de aquí se vale porque estamos hablando de un espacio métrico completo. Pero fuera de otros espacios, esto ya no se vale. ¿Ok? Esto de aquí lo van a ver más a fondo con Marco y si llevan análisis algún momento, lo van a ver más, con más profundidad. Pero esto es bien importante. La convergencia en Rn es sinónimo de sucesión de Cauchy. Toda sucesión de Cauchy es convergente y toda sucesión de convergente es sucesión de Cauchy. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es también muy importante para ver. Vamos a ver ahora el concepto de subsucesión, porque nosotros también vemos subsucesiones en R, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se ve una subsucesión en Rn. Vamos a tomarnos una sucesión de Rn, ¿no? XK la estoy llamando. Y a una subsucesión la voy a denotar como XKL. Observen que aquí hay dos subíndices, XK, y K tiene como subíndice AL, por eso está más chiquito, es XKL. Esto de aquí le vamos a llamar subsucesión de XK si cumple estas dos propiedades. La primera propiedad es que todo elemento de la subsucesión sea elemento de la sucesión. Y eso de aquí se escribe como que para todo L en los naturales, XKL sea elemento de XK. Eso de aquí tiene sentido, ¿no? Porque si estamos partiendo de una sucesión y queremos sacarle una subsucesión, pues todos los elementos de la subsucesión deberían de ser elementos de la sucesión original, ¿no? Vamos a ver la segunda condición. La segunda condición nos dice que hay un orden en los subíndices. Nos dice que para todo L en los naturales, KL, perdón, es menor que KL más 1. Esto de aquí implica que los elementos están ordenados en la subsucesión. ¿Ok? Entonces, la primera condición que le pido a un subconjunto de XK para que sea subsucesión de la sucesión, es que todos sus elementos sean de la sucesión original y que haya un orden entre sus elementos. Eso es lo que les estoy pidiendo. ¿Ok? ¿Qué les parece si vemos un ejemplo para cachar un poquito la idea de qué es una subsucesión? Bueno, miren, vamos a tomarnos el siguiente ejemplo. Voy a tomar XK como la sucesión que había tomado hace rato. 1 entre K menos 1 a la K. Así me la voy a tomar. Ya vimos que esta sucesión no converge. Una forma de demostrar que no converge es encontrar dos subsucesiones que converjan a cosas distintas. Y en general, como tenemos aquí que tenemos menos 1 a la K, como tenemos algo de la forma menos 1 a la K, conviene fijarnos en las subsucesiones asociadas a los números pares y a los números impares. Entonces vamos a ver cuál es la subsucesión de los pares. Entonces voy a ponerlo en verde. Subsucesión de pares. La subsucesión de pares implica que me voy a tomar los puros números pares, los puros elementos que tienen un subíndice par en esta sucesión. Entonces vamos a ver cómo se ve eso. Voy a tener x, k sub l. Y esto de aquí, pues van a ser los puros pares. Entonces aquí me voy a tomar 1 entre 2l. Ya no es 1 entre k, sino 1 entre 2l. Y aquí arriba le voy a poner menos 1 a la 2l. Entonces, si se dan cuenta, todo este menos 1 a la 2L, como siempre es par, porque está elevado a una potencia par, a esto de aquí siempre nos va a dar 1. Entonces, ¿qué les parece si lo reescribimos simplemente como 1? ¿No? Porque todo número
menos 1 elevado a la par, pues va a dar siempre el 1. Entonces, esta de aquí es nuestra sucesión de pares. Ahora vamos a ver la subsucesión de impares. Subsucesión de impares. Entonces, de nuevo, la idea es la misma. Ahora nada más nos vamos a tomar los impares. En este caso tendríamos aquí 2L más 1. Es un impar, ¿no? Y aquí tendríamos menos 1 a la 2L más 1. Pero si ustedes recuerdan, cuando menos 1 está elevado a una potencia impar, o sea, menos 1 a la 3, menos 1 a la 5, menos 1 a la 7, siempre da menos 1. Entonces vamos a cambiarle y vamos a ponerle aquí menos 1. Entonces, fíjense, ya tengo dos subsucesiones de mi sucesión original, una de pares y otra de impares. Y observen que aquí se ve más claro el por qué no converge. En esta primera entrada de la subsucesión de pares, se tiene que cuando L tienda a infinito, pues aquí sí va a haber un cero, ¿verdad? Aquí esto sí va a converger a cero. No importa si es par. Pero de la otra entrada, pues voy a tener una subsucesión constante y converge a 1. No hay falla. Pero si ahora me fijo en la subsucesión de impares, voy a tener de nuevo que esta primera sucesión también converge a 0 conforme L tiene infinito. O sea, no importa, ¿verdad? Si esto de aquí es impar o par, no importa, porque conforme se haga más grande, siempre va a converger a 0. Pero observen que en la segunda entrada tengo una sucesión constante y es menos 1. Entonces, esto de aquí como que nos abre un poquito más la mente y nos hace ver por qué, por qué es que no converge, ¿verdad? No converge porque aquí voy a tener dos límites diferentes. Este límite de aquí va a ser 0,1 y este límite de acá va a ser 0, menos 1. Son dos puntos diferentes asociados a dos sucesiones diferentes y como el límite es único, pues entonces no podemos afirmar que nuestra sucesión converja, ¿ok? Entonces, eh, fíjense también que las sucesiones sí cumplen estas dos condiciones, ¿no? O sea, todos los elementos de ambas sucesiones, tanto de la de pares como de impares, son elementos de la sucesión original, ¿no? O sea, ahí no hay falla. Y además también se cumple que hay orden en los índices, ¿no? O sea, siempre se va a cumplir que aquí va a haber un 2L, luego va a haber un 2L más 1, 2L más 2, etcétera, etcétera, y lo mismo en la parte de abajo. Entonces, si se dan cuenta, estas dos son subsucesiones de veritas y además nos permiten demostrar que una sucesión de este tipo pues no converge. ¿Ok? Entonces, eso de ahí fue de subsucesiones. Es muy análogo a lo que vemos en RN. Y pues vamos a ver ahora el teoremita que estamos usando para demostrar lo anterior, ¿no? La sucesión XK converge a X0 si, solo si, para toda subsucesión de XK se tiene que el límite de esa subsucesión es X0. Es lo mismo que en R, lo único que estamos haciendo es aumentar la dimensión. Ok, aquí me pregunta Luis si es 2L más 1 y no 2L más 1. Sí, de hecho, bueno, no estoy diciendo paréntesis, ¿no? Mientras hablo, pero sí, o sea, lo que me quería referir era esto, ¿no? 2L más 1 y el otro elemento sería 2 por L más 1 más 1. Pero en ambos casos, este es par y este es impar, ¿no? El chiste es que tengan orden en los elementos de la sucesión, ¿ok? Entonces sí, este sería el siguiente elemento de la sucesión de pares, bueno, el siguiente denominador, ¿no? Y este de aquí sería el siguiente denominador de la sucesión, de la subsucesión de impares. ¿Ok? Entonces sí, nada más hay que hacer esa aclaración. Esto es lo que estaba describiendo hace ratito. Y bueno, lo que pasó entonces es que este teorema que relaciona subsucesiones y sucesiones es el mismo que vieron en R. O sea, si se acuerdan, en R aparecía lo mismo, ¿no? Literalmente voy a borrarle los gorritos y si se dan cuenta es el teorema que vieron en R. En R tenían, dada una sucesión que converge a un cierto real, eso pasa así solo si, para toda subsucesión, sin gorrito, ¿no? De XK, se cumple que esta subsucesión converge a X0, sin gorrito. Lo único que estoy haciendo es poniéndole gorrito a las cosas, ¿se dan cuenta? Ahora digo, para todas, si la subsucesión XK converge al vector X0, si solo si para toda subsucesión de XK se cumple que su límite, pues también es ese vector X0.
Es lo mismo. Y es lo que ocupé para argumentar por qué esta sucesión de acá pues no va a converger. ¿Ok? Entonces, las mismas herramientas que ustedes vieron en cálculo 1, las van a poder usar aquí. Nada más van a poner coordenadas y ya. Realmente es muy parecido a lo que vieron en R. Vamos a definir ahora sucesión acotada, ¿no? Ya estamos terminando la clase ahorita, vamos a ver sucesión acotada. Y bueno, una sucesión acotada en R, pues era una sucesión que podías meter en un cierto intervalo, ¿no? Que tenía un tope, que no se seguía. Pues bueno, aquí también vamos a tener una sucesión acotada y la vamos a definir como una sucesión tal que existe un número real, m, mayor a 0 obviamente, tal que todo elemento de la sucesión es menor o igual a m para todo elemento de la sucesión. Entonces, ¿cómo se ve esto geométricamente? Bueno, primero vamos a recordar cómo se ve geométricamente en R. En R, supongan que aquí está mi primer punto x1, luego x2. En R lo que pasaba, aquí puede ser por ejemplo x3, es que tú siempre podías encontrar un cierto intervalo donde podías encerrar a todos los elementos de la sucesión. Esa era la definición de sucesión acotada, ¿no? Podía estar acotada nada más por un lado o por el otro, pero en general acotada quería decir que por ambos lados, por arriba y por abajo, estaba acotada, tenía límites. Entonces, vamos a ver cómo se ve geométricamente esto, pero en R2. Pues miren, geométricamente lo que vamos a tener es que por un lado aquí voy a tener mi origen, ¿no? Aquí está mi origen, aquí está mi origen, lo voy a pintar de verdecito, ¿no? Ahí está. Y voy a tener los elementos de la sucesión volando de este lado. Aquí, por ejemplo, voy a tener x1, pongan ustedes que por acá está x2, vamos a imaginar que aquí está x3, ¿no? Por acá va a estar x4, por acá va a estar x5, supongan. Y así me puedo ir hasta pues, un cierto xn, ¿no? Xn mayúscula. Y el chiste, y esto obviamente sigue, ¿no? Y el chiste es que yo voy a poder encerrar a todos los elementos de la sucesión en una bola de radio m con centro en cero. Eso es básicamente lo que me dice esta desigualdad, ¿no? Esto es lo que me dice esta desigualdad. Esto de aquí es los puntos que equidistan al origen a distancia menor o igual que m. Entonces, todo esto aquí, pues sí, claramente yo los voy a poder encerrar, ¿verdad? Vamos a ponerlo de verde. Los voy a poder encerrar en una bolota, ¿no? Y esto básicamente es lo que significa que una sucesión esté acotada. Que yo la puedo encerrar en una región del espacio y de ahí no se sale, ¿no? Obviamente que no esté acotada, pues significa que en algún momento va a haber un punto en el que se va a salir, ¿no? O sea, aquí voy a tener más elementos y se van a salir. Entonces, eso de aquí significa que una sucesión esté acotada. Y no sé si recuerden que hay un teorema que te relaciona que una sucesión esté acotada y que sea convergente. Pues bueno, ese teorema también va a existir en sucesiones de Rn y es análogo, es igual. Sea xk una sucesión de Rn, si xk es convergente, entonces xk es acotada. Claro, esto es muy intuitivo porque si te estás acercando a un mismo punto cada vez que creces el índice de la sucesión, pues claro que vas a poder encerrar a todos los elementos en una bola de un cierto tamaño. Puede ser muy grande, muy chiquita, pero siempre los vas a encerrar. Entonces, si se dan cuenta, esto de nuevo es lo mismo que vieron en cálculo 1. Miren, le voy a quitar los gorritos y la voy a leer otra vez y se van a dar cuenta que es lo mismo que vieron en R. Sea xk una sucesión de R, si xk es convergente, entonces xk es acotada. Ese es un teorema que ustedes ya se saben. Y lo único que estoy haciendo ahora es ponerles gorrito y ponerle un n aquí, ¿no? Ahora, sea una sucesión de Rn, por eso es que le pongo la rayita para que vean que son vectores. Si xk es convergente, entonces xk es acotada. Y ya sabemos que es que sea convergente, ya sabemos que es que sea acotada, entonces no hay ninguna ambigüedad, ¿ok? Entonces, antes de acabar la clase, porque es lo último que vamos a ver hoy, mañana le vamos a seguir con límite, vamos a dar un repaso a todo lo que vimos, ¿ok? Ok, ¿se valía ese regreso? No. Va a haber sucesiones acotadas que no convergen. Y de hecho, un ejemplo de sucesión acotada que no converge es nuestra famosísima amiga menos 1 a la n, ¿no? Esta sucesión de aquí va a estar el 0, va a oscilar entre menos 1 y 1, va a oscilar, va a tomar nada más esos dos valores, está acotada por ambos lados, pero no converge. Su límite no existe, porque podemos tomar dos subsucesiones, una que converja al 1 y otra que converja al menos 1.
por unicidad de límite no existe. Entonces, no se vale el regreso. Análogamente, tampoco se va a valer en Rn. Pueden tomarse la sucesión que les enseñé hace rato. Y ese es un contraejemplo al regreso en Rn. Y entonces vamos a dar un repasito de qué es lo que acabamos de ver. Entonces, hoy vimos sucesiones. Lo primero que vimos es la notación de sucesiones. Vimos que el subíndice, el índice que está en la parte de abajo, me dice el elemento de la sucesión en el que estoy. Aquí estoy, por ejemplo, hablando del K menos un elemento, aquí estoy hablando del K elemento, aquí estoy hablando del K más un elemento, y el subíndice en la parte de arriba me dice la entrada en la que estoy. Aquí estoy en la primera entrada, aquí estoy en la segunda entrada, así hasta llegar a la enésima entrada. Por cada una de las entradas voy a tener una sucesión en R, ¿ok? Entonces, esta de aquí es la notación, se tiene que acostumbrar a esta notación, aunque aparezcan dos índices. Y pues luego vimos el concepto de convergencia, ¿no? Sabemos que una sucesión XK de Rn es convergente si va a existir un punto en Rn tal que para todo epsilon mayor que 0 existe un natural tal que a partir de ese subíndice todos los demás valores de la sucesión están adentro de una bola de radio epsilon con centro en x0. Así es como se interpreta esta desigualdad de aquí. Y de nuevo dijimos, es lo mismo que en R, nada más le estamos cambiando la dimensión, y geométricamente se ve muy similar. Geométricamente voy a tener que puedo encerrar a la mayoría de los elementos de la sucesión en una bola de radio epsilon sin importar qué tan chiquita sea esta bola, ¿verdad? Afuera me va a quedar siempre una cantidad finita. Es la misma idea que en cálculo 1. Ahora, vimos que si xk converge a un punto x0 lo denotamos así. Esta es la misma notación que vimos en R, nada más que le estamos poniendo gorrito a todo para diferenciar, ¿no? Para saber que estamos en R o en Rn. Solo eso. Y también vimos el concepto de teorema puente. El teorema puente, les digo, es importantísimo y lo que nos dice es que esta sucesión de vectores converge a este vector si y solo si cada una de las sucesiones, va a haber aquí n sucesiones, porque estamos en Rn, son n sucesiones en R, va a converger a x0 si y solo si cada una de estas converge a las entradas del vector x0. Y vimos incluso un ejemplo, ¿no? Vimos este ejemplo en el que demostramos que esta sucesión no converge porque hay una de las sucesiones que no converge, ¿no? Y vimos otra donde sí converge, ¿no? Donde ambas entradas convergen al 0, entonces esto de aquí va a converger al vector 0, 0. Punto. No hay más. Vimos también el concepto de sucesión de Cauchy, muy importante. Una sucesión es de Cauchy si para todo epsilon mayor que 0 existe un cierto natural, que va a ser un índice, tal que para cada par de elementos K y L mayores o iguales a ese natural, se cumple que la distancia entre XK y XL es menor que epsilon. Es decir, en una sucesión de Cauchy se van pegando los elementos de la sucesión. Eso es lo que nos diferencia una sucesión normal de una sucesión de Cauchy. Ahora, lo que vimos es que también se vale el teorema puente para la sucesión de Cauchy, ¿no? Una sucesión XK en Rn es de Cauchy si, solo si cada una de las entradas, cada una de estas sucesiones de entrada a entrada, resulta ser una sucesión de Cauchy en R, ¿no? Entonces, también se vale el teorema puente para sucesiones de Cauchy. Y luego vimos que las sucesiones de Cauchy nos ayudan a generalizar el concepto de completez. Esto es algo que van a ver muy a fondo con Marco. Ahorita nada más es una probadita. Y tenemos que X espacio métrico es completo. Sí y sí, solo sí. Esto es un sí, solo sí es una equivalencia. Para toda sucesión de Cauchy en X existe el límite de esa sucesión y además esa sucesión converge en X. ¿Ok? Lo van a ver más a fondo. Ahorita nada más llévense la idea. Vimos que como Rn con la métrica usual es completo, entonces toda sucesión que converge es sucesión de Cauchy y también toda sucesión de Cauchy va a ser sucesión convergente. Ahí va a haber una equivalencia. Y pues también vimos el concepto de subsucesión, ¿no? Una subsucesión, un subconjunto de valores de la sucesión, se va a llamar subsucesión si primero todos los elementos de la sucesión pues están en la sucesión original y si esos elementos tienen un orden, ¿ok? Entonces,
De nuevo, vimos un ejemplo, ¿no? Vimos este ejemplo, vimos dos sucesiones, una de pares, una de impares, y esto de aquí también nos ayuda para demostrar que este de aquí, pues no converge, ¿verdad? Eso lo plasmamos en este teorema, ¿no? Una sucesión converge a x0 si y solo si para toda subsucesión, esa subsucesión converge al mismo punto x0, es lo mismo que en cálculo 1. Luego vemos el concepto de sucesión acotada, una sucesión es acotada, si existe un cierto valor mayor que 0, tal que la distancia de los valores de la sucesión al origen es menor o igual que ese número. Y de nuevo, ¿no? Pues vimos que geométricamente se ve así. Tenemos que los puntos de la sucesión andan ahí rondando en el espacio y a todos los voy a poder encerrar en una bola de un cierto radio. ¿Ok? Entonces, finalmente vimos este teorema, ¿no? Que relaciona convergencia con ser acotada. Toda sucesión convergente es acotada y vimos que no se vale el regreso, ¿verdad? Porque va a haber sucesiones que aunque están acotadas, como oscilan, no van a ser convergentes. ¿Ok? Entonces, bueno, eso fue básicamente todo lo que vimos hoy. Mañana vamos a seguirle con límite y pues ya, no hay nada más que decir. Si tienen alguna duda, pónganla ahí en los comentarios, si no, pues nos vemos mañanita. Hasta luego, Andrea. Hasta luego, Jorge. Adiós, Fernando. Adiós, Alexis.